Mi familia usó mi fondo de emergencia para organizar una fiesta sin avisarme. Cuando pedí ver las transferencias, la persona responsable era justamente la que siempre juró no tocar ni un solo centavo. Cuando salí de mi divorcio hace casi un año me prometí que nadie iba a volver a meter las manos en mi plata ni en mi vida. Abrí una cuenta separada, sin tarjetas extra, sin accesos compartidos, solo para mí. Ese fondo de emergencia era mi tranquilidad después de haber tocado fondo por culpa de una mezcla de decisiones estúpidas y una familia que nunca entendió la palabra límite. Y cuando digo familia, incluyo a la tía que ahora jura que siempre me ha cuidado, al primo que se hacía el santo frente a todos mientras me escribía por las noches diciéndome que fantaseaba conmigo, y a mi mamá que siempre ha preferido hacerse la que no ve nada para no lidiar con conflictos. Cuando toda la mierda explotó por los mensajes calientes entre mi primo y yo, fue mi ex quien se hartó primero. No lo culpo. Yo también habría mandado todo a la mierda si encontrara a mi pareja coqueteando con un familiar. Igual, no quiero justificar nada, lo que hice fue una cagada monumental, pero la parte que todavía me quema es que mi primo se desentendió por completo cuando la familia nos cayó encima. Lo negó todo, se inventó que yo lo acosaba, que yo lo buscaba, que yo era una desquiciada obsesionada con él. Y la familia le creyó. Hasta que una noche, en plena cena familiar, y después de escuchar cómo mi tía insinuaba que yo tenía un problema mental, mandé al grupo de WhatsApp todas las capturas que confirmaban que él me seguía la corriente y más. Lo hice sin pensar y el salón quedó en silencio. Él se fue hecho una furia, mi tía gritando que yo quería destruir su familia, y mi mamá pidiéndome que por favor dejara de hacer shows. Desde ese día solo he tratado de mantener distancia, seguir con mi vida, trabajar y reconstruirme en pedazos. A finales del otoño pasado revisé mi cuenta y casi me caigo sentada. El fondo de emergencia, la plata que había estado juntando peso a peso desde que me separé, estaba prácticamente vacío. Las 4 transferencias que se habían hecho sumaban casi todo. Lo primero que pensé fue que era un error del banco. Luego pensé que tal vez alguien había hackeado la cuenta. Y después me vino un escalofrío tan feo que me dejó las manos heladas. La única persona que tenía alguna forma de entrar era mi mamá, porque meses antes insistió en guardar una copia de mi identificación por si algún día pasaba algo. Me hice la que no sospechaba nada, pedí hablar con ella, y en cuanto mencioné la cuenta se puso nerviosa, lo suficiente como para que su mirada se clavara en el piso mientras decía que seguro era un trámite automático, que tal vez yo había movido ese dinero y no me acordaba, que revisara bien. No le compré ni una palabra. La apreté un poco más hasta que me confesó que había habido una fiesta sorpresa enorme para mi papá organizada por toda la familia, que había sido muy costosa, que todos habían aportado algo, y que alguien había dicho que yo también quería poner lo mío aunque no pudiera asistir. Le pregunté quién dijo esa estupidez y se quedó callada. Le pedí que me diera el nombre. Me dijo que no quería armar más drama, que lo mejor era dejarlo así. Y ahí fue cuando supe que estaba encubriendo a alguien. Fui de casa en casa como si estuviera haciendo una puta investigación policial, y cada uno tenía una versión diferente. Unos decían que no sabían nada, otros que solo escucharon que yo había autorizado usar mi fondo, y otros se limitaban a mirar al techo y decir que no querían meterse. Cuando llegué a casa de mi tía, la madre del primo, la misma que gritaba que yo era una degenerada cuando salió el tema de los nudes, me recibió con cara de mártir. Le expliqué lo que había pasado y me dijo, con un tonito que me revolvió el estómago, que la familia siempre pone lo que puede y que yo también debía contribuir, sobre todo después de todo el dolor que había causado. Me quedé helada. Le pedí directamente que me dijera si ella había movido el dinero y juró, como siempre, que jamás tocaría un centavo mío y que ella no tenía nada que ver con mis problemas financieros porque cada quien debe hacerse cargo de sus cagadas. Salí de ahí temblando de rabia. Llamé al banco ese mismo día y pedí el desglose de movimientos, incluyendo quién había autorizado las transferencias. La respuesta llegó la mañana siguiente, las transferencias se habían hecho por teléfono y la persona que se identificó fue mi tía, usando mis datos. Cuando vi su nombre casi se me nubló la vista. Me quedé sentada un rato sin moverme mientras se me revolvía todo el cuerpo. Recordé que ella fue la que más me atacó cuando lo del primo salió a la luz, la que decía que yo arruinaba familias, la que se victimizaba diciendo que su hijo había sido traumatizado por mis coqueteos. Y ahora la muy desgraciada había vaciado mis ahorros para pagar banquetería, música, decoración y vaya a saber qué más, todo mientras se llenaba la boca diciendo que era una persona honorable.
Le escribí un mensaje que básicamente decía que ya tenía pruebas, que si no me devolvía el dinero iba a denunciarla. Me respondió con un audio diciendo que lo que hice con su hijo fue peor, que al menos esto había sido para un evento familiar bonito y que yo debería estar avergonzada de pretender hacer escándalo. Ese día entendí algo, la familia ya no era un lugar seguro para mí, en realidad nunca lo fue, pero ahora por fin veía el cuadro completo. Mi primo escondiéndose como niño cobarde, mi tía creyéndose dueña de mi vida, mi mamá actuando como si las cosas simplemente pasaran y yo tuviera que aceptarlas. Así que hice lo único que me quedaba. Abrí un caso con el banco, dejé constancia por escrito de la suplantación y pedí cita con la policía para hacer un reporte formal. Cuando le dije a mi mamá lo que iba a hacer, me rogó que no procediera porque la familia es la familia, como si esa frase fuera suficiente para justificar cualquier robo. Le contesté que si ellos iban a seguir tratándome como mierda, yo ya no tenía por qué seguir protegiéndolos. Eso fue todo. Avisé que pronto actualizaría cuando tuviera noticias del banco y de la policía, porque esta vez no pienso dejarlo pasar. Esta vez no pienso ser su pendeja. Actualización 1. Pasaron unos días desde que recibí el documento del banco y, aunque intenté concentrarme en el trabajo y hacer mi vida normalmente, no podía dejar de pensar en cada detalle que había llevado a que alguien de mi propia familia sintiera que tenía derecho a meter mano en mi plata como si fuera una extensión de sus caprichos. Ese periodo entre descubrir la información y dar el siguiente paso se sintió raro, como si estuviera suspendida en un silencio que no sabía si era resignación o la calma que viene antes de que uno reviente. No quería precipitarme, pero tampoco quería quedarme quieta otra vez, así que reuní todo lo que tenía, imprimí copias, organicé fechas. Revisé cada transferencia y respiré hondo antes de llamar a la policía para iniciar el reporte formal. No fue un momento dramático ni nada parecido, más bien una mezcla de hartazgo y claridad. Una sensación de que ya no había nada que hablar con nadie de mi familia porque todos habían tenido la oportunidad de decir la verdad y ninguno la tomó. El oficial que atendió mi denuncia se mostró más serio de lo que imaginé. Le expliqué que alguien había usado mis datos, que el banco confirmó el nombre de la persona que autorizó las transferencias y que la misma persona en cuestión había negado todo cuando la confronté. Me pidió que relatara todo con calma, así que tuve que repetir desde el principio cómo fue que mi tía obtuvo acceso a mis documentos, cómo mi mamá insistió en guardar una copia de mi identificación, cómo se organizó la fiesta sin mi consentimiento y cómo la familia trató de manipularme para aceptar una versión inventada en la que yo aparecía como participante voluntaria de algo que nunca supe que existía. A medida que lo explicaba, me di cuenta de que sonaba más ridículo cuando lo decía en voz alta. Como si de verdad fuera increíble que un grupo de adultos pudiera justificarse de esa manera para saquear los ahorros de otra persona. El oficial tomó nota, me hizo preguntas puntuales, revisó las impresiones del banco y luego me dijo que esto no era un malentendido familiar, que lo que había pasado era suplantación de identidad y fraude. Dos cosas que no se barren debajo de la alfombra por mucho que los involucrados sean parientes. Me pidió estar disponible en caso de que necesitaran más información y me aseguró que me contactarían pronto para una entrevista más formal. El salto de tiempo entre ese primer reporte y la llamada que recibí unos días después fue un intervalo extraño en el que la familia comenzó a actuar como si oliera que algo se venía. Mi mamá me escribió mensajes diciendo que pensara bien lo que estaba haciendo, que si dejaba que gente de afuera se metiera en asuntos de la familia las cosas iban a escalar y todos íbamos a salir lastimados. Yo no contesté nada porque era evidente que ya sabían que el banco había confirmado el nombre. Luego recibí una llamada de mi tía, esa que juraba no haber tocado nunca un centavo mío, y al contestar escuché su voz temblando de indignación en lugar de miedo. Me soltó que no podía creer que yo fuera tan cruel, que todo esto era mi culpa por haber destruido la relación con mi primo. Que si yo no hubiera metido la pata de esa manera ninguno de estos problemas existiría y que ahora estaba castigando a toda la familia como si yo fuera una santa. Le dije que no pensaba discutir nada y que cualquier cosa que quisiera decir, se la dijera a la policía. Ahí sí escuché el miedo real en su silencio antes de que cortara. Poco después, el oficial encargado me llamó para decirme que necesitaban entrevistar tanto a mi tía como a mi primo porque surgieron inconsistencias en la declaración que hicieron después de que mi mamá, intentando evitar que yo hiciera un escándalo, avisara por adelantado que la policía posiblemente los contactaría. Cuando fui a dejar más documentos, el oficial me explicó que mi tía había dado una versión completamente absurda.
Dijo que yo le había prestado acceso hace meses, cosa que jamás pasó, y que estaba autorizada a colaborar en decisiones financieras familiares. Cuando el oficial le pidió pruebas, no pudo mostrar ni un mensaje, ni una llamada, ni una conversación que mínimamente respaldara esa versión. Y lo peor es que, según me contó, en algún momento terminó echándole la culpa a mi primo, diciendo que él fue quien le dijo que yo había accedido a que usaran el fondo para la fiesta. Eso abrió otra línea de preguntas. Era evidente que estaban improvisando sobre la marcha, contradiciéndose, intentando encajar piezas que nunca iban a sostener su relato. Cuando me enteré de que el primo estaba involucrado directamente, no por el chisme familiar sino porque la policía había visto intercambios de llamadas entre él y mi tía justo antes de las transferencias, me costó procesarlo. Después de todo el desastre con él, después de haberlo expuesto, después de haberme comido el odio de la familia completa, todavía se sentía con derecho a hablar de mí, a usar mi nombre y mis cosas como si yo fuera un personaje manipulable en su novela mediocre. La parte más irónica es que él siempre jugó el papel del pobre hombre lastimado por mi comportamiento, pero ahora estaba en la situación exacta que él había ocasionado. Envuelto en un problema que él mismo armó y sin forma de salirse sin quedar como el idiota que es. La cosa se puso más tensa cuando la policía, en lugar de limitarse a la declaración por teléfono, decidió citar a mi tía en persona. Esa cita fue lo que terminó de confirmar que esto ya no era un simple trámite. Mi tía, según me contaron, pasó de hacerse la víctima a ponerse a llorar diciendo que todo esto se había hecho de buena fe, que yo era ingrata y que cualquier cosa que hubiera pasado era culpa de la presión que mi primo le había metido. Esa parte fue la que me dejó fría. El mismo primo que negó todo en su momento, el mismo que se había tirado al piso lloriqueando porque yo había expuesto nuestras conversaciones frente a la familia, ahora cargaba una responsabilidad real. Y cuando a él lo llamaron para entrevistarle, según el oficial, su historia no coincidía con nada, ni con la de mi tía, ni con lo que la familia había dicho, ni con los registros bancarios. Esa contradicción fue suficiente para que abrieran un expediente más amplio por suplantación y fraude con posible participación de ambos. En esos días, la familia intentó una especie de intervención patética. Me citaron en la casa de mi mamá supuestamente para hablar con calma, pero desde que entré sentí que ya tenían un guión armado. Mi mamá empezó diciendo que todos habían cometido errores, que esto no era para tanto, que yo debía considerar que la fiesta había sido por mi papá, que estaba emocionado por cumplir años y que nadie quiso hacerme daño. Luego mi tía intervino diciendo que solo intentaba que la familia se mantuviera unida, que yo era demasiado impulsiva y que mi reacción estaba fuera de proporción. Mi primo no dijo mucho al principio, pero cuando vio que no estaba comprando el discurso agregó que yo estaba exagerando, que la plata iba a volver eventualmente y que esto no ameritaba involucrar abogados ni policía. Yo saqué de mi bolso una carpeta y la dejé sobre la mesa. Todas las transferencias impresas, las fechas, el registro del banco, el nombre de mi tía autorizando y algunas capturas de los mensajes que ella me envió después. Se hizo un silencio incómodo, uno de esos que cortan el aire porque ya no queda forma de seguir mintiendo. Mi tía empezó a balbucear excusas. Mi primo se puso rojo. Mi mamá trató de interrumpir para suavizar la situación, pero yo ya había terminado con la conversación. Les dije que no tenía nada que hablar con ellos, que no eran mis consejeros ni mis amigos ni mi soporte. Y que si hubieran querido arreglar las cosas de verdad, habrían empezado por decir la verdad desde el primer día. Me levanté sin esperar respuesta y salí de la casa sintiendo esa mezcla rara entre alivio, rabia contenida y una especie de tristeza amarga por darme cuenta de que la familia que yo seguía intentando rescatar no tenía ningún interés en rescatarme a mí. Esa misma noche recibí el aviso de que la Fiscalía Local había decidido dar curso formal a la denuncia y que se abriría investigación completa contra mi tía y, posiblemente, contra mi primo. Ahí supe que ya no había vuelta atrás y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba haciendo algo que realmente me protegía. La actualización terminó siendo más larga de lo que pensé, pero era necesario contarlo con claridad. Cuando tenga novedades sobre la siguiente etapa, voy a contarlo. Esta vez nada de esto va a quedar en silencio. Actualización 2. Había pasado suficiente tiempo desde la primera declaración como para que yo asumiera que la investigación se movería lentamente. Pero un par de semanas después recibí una llamada del oficial asignado diciéndome que necesitaban que llevara algunos documentos adicionales. No fue una solicitud urgente ni dramática, simplemente una formalidad más de esas que uno espera cuando se mete en asuntos legales,
pero detrás de su tono neutro noté algo, una especie de reserva que no estaba ahí la primera vez. Fui a la estación ese mismo día después del trabajo y, cuando me senté frente a él, entendí que no era solo una cuestión de papeles. Me explicó que, al revisar el historial de llamadas entre mi tía y mi primo, habían encontrado un patrón que no terminaba de cuadrar con la versión que cada uno había dado. Las llamadas se repetían en intervalos sospechosamente cercanos a los momentos de las transferencias y, lo más importante, había un registro de una llamada que mi primo hizo al banco suplantando mi identidad para verificar información de la cuenta. Esa prueba no solo complicaba todo, sino que además ampliaba el caso contra él. El oficial me dijo que era común que en este tipo de fraudes familiares hubiera una persona operativa que movía el dinero y otra que servía como justificación emocional. En mi caso, según ellos, mi tía había sido la operativa y mi primo la justificación emocional, lo cual sonaba coherente si recordaba la forma en que ambos reaccionaron cuando los confronté. El salto de tiempo entre esa conversación y lo que vino después fue extraño porque, mientras la parte legal avanzaba por un carril lento y burocrático, la parte emocional dentro de mi familia avanzaba como un incendio sin control. Una noche, cerca de medianoche, recibí un mensaje de mi primo. No era una disculpa, ni un intento de aclarar nada, sino una cadena de mensajes incoherentes pidiéndome que pensara en él, que no lo metiera en más problemas, que él no había hecho nada tan grave y que todo se estaba exagerando por culpa de mi resentimiento hacia él. Me quedé leyendo sus palabras con una mezcla de incredulidad y asco, no por el tono, sino por la absoluta incapacidad de asumir responsabilidad. Parecía convencido de que yo debía protegerlo, como si todavía fuéramos esas personas que intercambiaban mensajes subidos de tono hace años. Era tan absurdo que tuve que leerlo 2 veces para convencerme de que estaba hablando en serio. Cuando no contesté, insistió diciendo que si la policía seguía investigando él podría perder oportunidades laborales, que esto arruinaría su reputación y que yo estaba actuando como si quisiera destruirlo a propósito. Fue ahí cuando me di cuenta de que él realmente creía que yo funcionaba a su alrededor, que mi vida giraba en torno a las consecuencias de sus actos y que yo debía cargar con ellas. Le contesté solo una frase, diciendo que cualquier explicación que quisiera dar debía dársela a la policía. Su reacción fue inmediata, se volvió agresivo, me dijo que yo siempre había sido dramática, que todo lo que pasó entre nosotros había sido culpa mía y que ahora estaba pagando el precio de ser una persona conflictiva. En ese momento corté la conversación, porque cualquier cosa que escribiera sería inútil y potencialmente contraproducente. Un par de días después, mientras yo trataba de mantener una rutina normal, recibí otra llamada del oficial. Esta vez sonó más directo, lo cual me hizo asumir que algo había cambiado. Me dijo que habían terminado de entrevistar a mi tía formalmente y que su declaración se había derrumbado en cuestión de minutos. Al principio intentó mantener la misma historia de siempre, diciendo que yo le había dado autorización verbal para usar el fondo y que ella solo había adelantado trámites porque la familia estaba apurada con los preparativos de la fiesta. Pero cuando el oficial le preguntó por qué había usado mis datos de identificación, por qué se hizo pasar por mí en la llamada al banco y por qué no había pruebas de que yo hubiera dado ese permiso, empezó a contradecirse. Lo más revelador fue que, según el oficial, mi tía intentó lavarse las manos señalando directamente a mi primo. Dijo que él fue quien le aseguró que yo estaba de acuerdo, que él fue quien le insistió que la familia merecía esa celebración, que yo debía aportar algo después de lo que hice con él, y que ella solo actuó siguiendo su consejo porque supuestamente él y yo habíamos hablado y habíamos llegado a un acuerdo. Esa mentira fue tan absurda que el propio oficial me la relató con una mezcla de sorpresa y fastidio. Mi tía había pasado de negar todo a aceptar parcialmente los hechos y culpar a otro miembro de la familia con tal de no cargar la responsabilidad completa. Lo que vino después no me lo esperaba. El oficial me informó que querían entrevistarme nuevamente para aclarar algunos puntos porque, durante la declaración de mi primo, se había descubierto otra contradicción mayor. Mi primo afirmó que nunca había llamado al banco, que no sabía nada de las transferencias y que jamás se involucraría en temas financieros míos. Pero el banco había entregado el registro de la llamada donde él había realizado preguntas específicas sobre mi cuenta utilizando mis datos. Cuando los investigadores le mostraron esa evidencia, se puso nervioso. Cambió la versión diciendo que tal vez había llamado para ayudar a mi tía porque ella se confundía fácilmente con trámites telefónicos y que él solo quería orientarla, pero que no sabía que ella iba a mover dinero sin mi permiso.
Ese cambio drástico en la narrativa lo dejó en una situación peor porque lo ubicaba directamente como cómplice, cosa que él no había anticipado. La policía estaba evaluando incluir un cargo adicional por su participación, aunque de menor gravedad que el de mi tía, pero aún así suficiente para marcarle antecedentes. En paralelo a todo esto, mi familia ya no intentaba mantener una fachada de unidad. Mi mamá dejó de escribir mensajes neutrales para pasar a exigir que dejara de perseguir a mi tía y a mi primo, como si yo estuviera fabricando todo esto por deporte. Sus argumentos eran los mismos de siempre, que la familia se protege, que los errores se perdonan, que no tiene sentido arruinar relaciones de por vida por algo que supuestamente no fue más que un malentendido. Pero cada intento de manipulación se sentía vacío, incluso desesperado. Mi mamá no estaba defendiendo la inocencia de nadie, estaba defendiendo una versión rota del orden familiar donde todos pueden abusar de mí pero nadie debe cargar consecuencias. En ese punto ya no se trataba de recuperar mi dinero, sino de dejar claro que yo no iba a seguir en el papel de la hija complaciente que calla para que los demás mantengan la imagen de familia perfecta. Lo más surreal ocurrió cuando me enteré, por un primo lejano que aún me habla, que mi tía había empezado a contar una versión completamente adulterada de lo ocurrido. En su relato, yo era una mujer emocionalmente inestable que había perdido la brújula moral después de mi divorcio, que había malinterpretado las cosas y que todo se debía a la tensión acumulada por lo que pasó con su hijo. En su historia, yo era una bomba emocional que explotó sin motivo, mientras ella era la víctima de mis arranques. Lo curioso es que esa narrativa no le funcionó con todos, porque algunos familiares que no suelen meterse en nada me escribieron en privado para preguntar qué estaba pasando realmente. A esas personas les envié copias de los documentos y, curiosamente, su reacción fue muy distinta a la del círculo más cercano a mi tía. Algunos se quedaron callados, otros se disculparon por haber asumido que yo era la culpable, y otros simplemente expresaron sorpresa de que la situación hubiera llegado tan lejos. El punto de quiebre llegó cuando la policía decidió presentar el caso a la fiscalía local para evaluar cargos formales. Esa notificación sacudió a toda la familia. Hasta ese momento, muchos creían que yo estaba exagerando o que la policía jamás avanzaría con algo así. Pero cuando se hizo evidente que mi tía podía enfrentar cargos reales, con consecuencias reales, la postura general cambió de súplica a agresión. Mi mamá me llamó llorando, diciendo que yo no entendía lo que estaba provocando, que mi tía era casi una segunda madre para ella y que ver su vida arruinada sería devastador. Yo le respondí que la vida de mi tía la arruinó ella sola en el momento en que decidió robarme. Esa frase marcó un antes y un después. Desde ese día mi mamá dejó de hablarme con la voz de una madre preocupada y comenzó a hablarme como si yo fuera una enemiga pública. Alguien que traicionó un código familiar que solo existía cuando se trataba de justificar abusos hacia mí. La actualización podría terminar ahí, pero la verdad es que hubo un episodio más que todavía me parece surreal. Un grupo reducido de la familia organizó una reunión improvisada, a la que no fui invitada formalmente sino a la que se me informó por mensaje como si estuviera obligada a asistir. Según ellos, la idea era mediar para encontrar una solución humana. Lo que en realidad querían era convencerme de retirar la denuncia. No fui. Pero me enteré por terceros que, en esa reunión, mi primo intentó hacerse el héroe diciendo que él estaba dispuesto a sacrificarse por la familia y asumir toda la culpa si eso me hacía cambiar de opinión. Fue tan absurdo que la persona que me lo contó casi se rió mientras lo decía. Mi primo no ofreció asumir culpa por arrepentimiento, sino porque pensó que eso le permitiría manipularme diciendo que yo era cruel si no aceptaba su sacrificio. La reunión terminó mal, con discusiones internas y con mi tía llorando porque nadie en la familia podía ponerse de acuerdo sobre qué historia sostener. A pesar de lo complicado de todo, salí de esta segunda etapa con una certeza distinta. Ya no era solo una cuestión de que la verdad estuviera saliendo a la luz, era la constatación de que, por primera vez en mi vida, tenía el control. Los documentos, las entrevistas, las contradicciones, todo avanzaba hacia un punto en el que ya no podían retroceder ni reescribir lo ocurrido. Cuando tenga la resolución final, lo contaré, porque aunque todo esto ha sido desgastante, también ha sido la prueba más clara de que poner límites, incluso cuando duelen, es la única manera de romper ciclos que te consumen. Actualización final. El tiempo que pasó entre la segunda actualización y esta etapa final no fue corto ni simple. Estuve varias semanas en una especie de rutina que mezclaba trabajo, silencio y una sensación de que cada día agregaba una pieza más al rompecabezas, aunque yo no supiera todavía cuál sería la forma final.
La investigación siguió su curso de manera constante y fría, sin dramatismos, porque así funciona cuando ya no se trata de discusiones familiares sino de procedimientos legales. A veces me llamaban para confirmar detalles que parecían irrelevantes al principio, como horarios de llamadas o la relación exacta que tenía con las personas involucradas. Y otras veces simplemente me informaban que habían recibido nuevos documentos o que la fiscalía estaba evaluando los cargos. Nada de eso se sentía inmediato, pero era como observar una máquina que avanza sin prisa y sin freno. Hubo un salto de tiempo importante cuando finalmente recibí la notificación formal de la fiscalía comunicándome que se presentarían cargos contra mi tía y, en menor medida, también contra mi primo. Mi tía enfrentaría un cargo por fraude y otro por suplantación de identidad, mientras que mi primo quedaría incluido como cómplice en el proceso, no con la misma severidad, pero sí lo suficiente para dejar un registro legal que lo acompañaría por bastante tiempo. Leer esas palabras me produjo una mezcla difícil de explicar. No fue alegría ni satisfacción, tampoco miedo. Era más un reconocimiento silencioso de que todo lo que habían intentado minimizar o tapar ya no dependía de mi voluntad, sino de un sistema que funcionaba con reglas distintas a las de mi familia. Reglas que no podían manipular usando chantajes emocionales. En paralelo a esto, la dinámica familiar se transformó en un caos que yo veía desde lejos. Mi mamá intentó por última vez convencerme de retirar la denuncia, repitiendo los mismos argumentos de siempre acerca de la sangre, la unidad, el perdón y la importancia de no destruir a la familia. Pero los llamados ya no eran intentos de diálogo, sino exigencias disfrazadas de súplicas. Cuando yo respondía con monosílabos o directamente no contestaba, ella explotaba diciendo que me había vuelto una persona fría. Que estaba dejando que el rencor se adueñara de mí y que era injusto que todo recayera sobre mi tía, como si mi tía hubiera sido una figura vulnerable y no la persona que, sin dudarlo, había tomado mis datos, falsificado mi identidad y movido mi dinero. Cada una de esas conversaciones marcaba un punto de no retorno. Sentía como si, en lugar de hablar con mi madre, hablara con una representante de la familia cuya única misión era mantener una fachada que yo ya no aceptaba. Mientras tanto, la división dentro de la familia se hacía cada vez más evidente. Un grupo se mantenía del lado de mi tía y justificaba lo ocurrido con explicaciones tan absurdas que era difícil tomarlas en serio. Entre esas justificaciones estaban frases como que ella solo quería ayudar a que la fiesta saliera bien o que no tenía intención de hacerme daño. El otro grupo, más pequeño, entendía que lo que pasó no tenía excusa y que la falta de límites había permitido que mi tía actuara de esa forma. Algunos incluso se atrevieron a decir que la familia llevaba años sosteniendo una estructura injusta en la que se toleraban comportamientos tóxicos mientras se culpaba a quienes se defendían. Escuchar esto de personas que rara vez opinaban me confirmó algo que había intuido pero no había visto con claridad: mi tía había sido la pieza manipuladora por mucho tiempo. Solo que ahora esa manipulación tenía consecuencias legales visibles. La situación con mi primo fue una historia aparte. Una vez que la investigación lo incluyó formalmente, dejó de escribirme y pasó a comunicarse a través de lo que parecían ser intermediarios emocionales, mensajes de otros familiares diciendo que él estaba devastado, que no merecía ser arrastrado a esta situación, que era joven y podía equivocarse. En ningún momento hubo un reconocimiento directo de sus actos, ni una disculpa, ni siquiera una admisión de que su participación había sido grave. Eso para mí fue suficiente para cerrar cualquier posibilidad de reconciliación. No porque yo esperara honestidad de su parte, sino porque su forma de reaccionar demostraba exactamente el tipo de persona que era, alguien que usaba a otros para sostenerse incluso cuando él había causado el daño. Cuando llegó el día en que la fiscalía ofreció un acuerdo para evitar ir a juicio, sentí una especie de alivio que no esperaba. No porque quisiera suavizar el proceso, sino porque eso significaba que ya se había presentado suficiente evidencia para que mi tía prefiriera aceptar responsabilidad antes que enfrentar un juicio que seguramente la perjudicaría más. El acuerdo incluía la restitución de todo el dinero que me había quitado, una multa considerable y un periodo de libertad condicionada. Además, quedaría con antecedentes, lo cual era probablemente lo que más le pesaba, ya que siempre se había esforzado por mostrarse como la figura moralmente correcta de la familia. Mi primo, por su parte, recibiría una advertencia formal y servicio comunitario, además de quedar registrado como partícipe en el caso. No era la sentencia que muchos hubieran querido para él, pero para mí era suficiente. Lo importante era que ya no podría pretender que nada había ocurrido.
Lo más significativo de esta etapa final no fue el aspecto legal, sino el efecto emocional que tuvo en la estructura familiar. Mi mamá dejó de hablarme por completo, no como un acto puntual de enojo sino como una ruptura definitiva. Para ella, mi decisión de seguir adelante con la denuncia significó una traición imperdonable. Mi tía me bloqueó en todas partes, como si eso borrara lo que pasó. Y mi primo adoptó una postura de víctima que algunos miembros de la familia aceptaron sin cuestionar. Pero a pesar de todo eso, yo no sentí culpa. Por primera vez entendí que no era mi responsabilidad sostener vínculos que existían únicamente mientras yo aceptara ser la persona de la que todos podían abusar sin consecuencias. Hubo un momento en medio de todo este proceso que sintetiza lo que fue esta etapa final. Una prima que solía mantenerse al margen me llamó para decirme que había escuchado opiniones enfrentadas, que algunos me pintaban como una persona vengativa y otros como alguien que al fin había abierto los ojos. Su pregunta fue si yo me arrepentía de algo. Le dije que no, que lo único que lamentaba era haber tardado tanto en ver la realidad. Le conté que este proceso no se trataba de dinero, aunque ese fue el detonante, sino de reconocer que había pasado demasiado tiempo permitiendo que la familia me definiera. Ella se quedó callada unos segundos y luego dijo que ojalá hubiera tenido la misma valentía en otras situaciones de su vida. Esa conversación, aunque breve, me ayudó a entender el impacto silencioso que tiene poner límites en un entorno que no está acostumbrado a ellos. Con el tiempo, la vida siguió avanzando. Cambié de trabajo, me mudé a un lugar donde nadie conocía mi historia y comencé a construir algo distinto. El fondo de emergencia volvió a tener el monto que había perdido, pero esta vez no era solo dinero lo que recuperaba, sino una sensación de poder sobre mi propia vida que nunca había tenido. No pretendo maquillar lo que pasó ni convertirlo en una anécdota motivacional. Fue doloroso, agotador y desgastante. Pero también fue necesario. A veces la familia te hace creer que no sobrevives sin ella, cuando la verdad es que muchas veces la única forma de sobrevivir es alejándote. Y así terminó todo. No con un cierre emocional de película, ni con reconciliaciones falsas, ni con la fantasía de que algún día entenderían lo que hicieron. Terminó con consecuencias legales, con distancias definitivas y con la certeza de que, aunque no pude cambiar a nadie, sí pude cambiar mi lugar dentro de la dinámica que llevaba años oprimiéndome. Si alguna vez hubo un momento en que dudé de seguir adelante, ahora sé que cada paso valió la pena. Esta vez no fui su pendeja. Y esa, para mí, es la victoria más grande.